Señor, vamos a meditar en la bendita, santa, divina, preciosa, poderosa palabra del Señor. Quiero que vayamos al libro de Proverbios. Proverbios capítulo número 6. Versículo del 16 al 19. Cuando usted lo haya encontrado, le voy a invitar a que nos pongamos de pie. Vamos a leer la santa, bendita, divina palabra del Señor. Capítulo 6 del libro de Proverbios. Versículo 16. Tenemos la palabra del Señor, amados hermanos. Ella se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Vamos a orar y vamos a meditar en la bendita palabra de mi Señor. Padre, le damos infinitas gracias por su presencia, por su poder y por su amor. Que su Santo Espíritu sea el que tome el control completo de este tiempo y nos regale, Señor, su favor y nos regale, Señor, su bendición. Que todo lo que hagamos, que todo lo que hablemos sea para bendición. Que su Santo Espíritu, que mora en nuestro interior, que mora en nuestro corazón, nos ayude, nos dé fuerza y nos ayude para ver aquellas cosas que no estamos haciendo bien. Que su Santo Espíritu nos regale su bendición. Se lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar asiento, amados hermanos. Estamos pocos esta tarde, ¿verdad? Yo creo que el calor ha corrido a muchos, o pues andan paseando, idolatrando a su Dios, ¿verdad? Pero nosotros los cristianos estamos aquí alabando, adorando y exaltando el nombre santo y el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Yo quiero hablar en esta tarde, amados hermanos. Los domingos en la tarde nos toca, por eso quizás algunos no vienen, la exhortación. Yo quiero hablar esta tarde: cuidado con mi soberbia. Cuidado con mi soberbia, ¿verdad? Y insisto, es una palabra de exhortación. Como cristianos, regáleme su atención, hermano. Como cristianos, como hijos de Dios, como lavados con la sangre de Cristo que somos, personas en las cuales mora el Espíritu Santo en nuestro interior, personas que venimos y estudiamos la palabra y oímos mensaje tras mensaje, palabra tras palabra. Hermanos, la meta, la intención, ¿verdad?, de su pastor
No es simplemente que usted se siente allí y yo verlo. Ahí ando detrás de los servidores que vayan a sentarse un rato. Porque no tiene sentido y estamos teniendo ese problema y no lo logramos corregir porque hay muchos que les gusta solo venir a servir. Solo servir. Pero no les gusta sentarse a escuchar culto. Y de nada, de no mucho nos sirve venir solo a servir. O sea, para nosotros es bueno, ¿verdad? La gente está sirviendo, está trabajando y están haciendo aquí y están haciendo allá. Pero no nos sirve de mucho venir solo a servir y no escuchar palabra de Dios. El cristianismo consiste en escuchar la palabra de Dios. ¿Y con qué sentido? De que esa palabra haga algo en nosotros, transforme nuestro ser. O sea, lo hablamos a cada momento. Hoy por la mañana estábamos hablando de la humanidad y cómo se genera el pecado. Porque estábamos hablando de que siempre le echamos la culpa a Satanás, al enemigo. Y el apóstol, no el apóstol Santiago, sino que la carta que escribió el apóstol Santiago dice que el pecado y la tentación surge de adentro de nosotros. Y por eso venimos a escuchar palabra de Dios. Por eso venimos a estudiar la palabra. Para que la palabra, amados hermanos, nos transforme. Para que la palabra nos haga accionar diferente. Que la palabra nos transforme y nos haga más cristianos. Cada día la meta, el objetivo de cada uno de nosotros es parecernos un poquito más al Señor. Cada día poder ser mejores, ¿verdad? Mejores en todo el sentido de la palabra. Mejores padres, los varones, mejores madres, las madres, mejores hijos, los hijos, mejores hermanos en Cristo, ¿verdad? Ser mejores, mejor vecino, mejor hermano, mejor servidor, o sea, ser mejores, porque cada vez que nosotros mejoramos, el beneficio es para nosotros. El beneficio lo recibimos nosotros. Por eso vale la pena, por eso es importante, por eso es valioso, amados hermanos, que nosotros nos congreguemos, que nosotros escuchemos palabra de Dios. Insisto, yo quiero hablarle esta tarde de un tema y que en alguna manera y en algún momento quizás a todos nos afecta. La soberbia. Quiero primero definir qué es la soberbia, porque allí comienza todo. Porque el problema es que cuando se habla de un pecado, que se habla de un problema, pensamos el soberbio es el pastor, o la soberbia es la hermana Julana, la soberbia es el hermano, o el soberbio es el hermano Julano. Casi nadie o casi ninguno de nosotros quiere aceptar los problemas. Y a veces nos pasa como les pasaba a los fariseos, que podemos ver el problema en los demás, pero no lo podemos ver en nosotros. Concepto de soberbia: sentimiento de superioridad frente a los demás, que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. Lo repito: sentimiento de superioridad frente a los demás. O sea, la soberbia es sentirme superior, sentirme más grande, sentirme más poderoso, sentir que mi economía es mejor que la del otro, sentir que mi apellido vale más que el del otro. Delante de Dios todos valemos la sangre de Cristo, hermano. Nadie vale más que otro, ¿verdad? Delante de Dios, en la sociedad o en la suciedad, pues es otra cosa. Pero
delante de Dios, para mi Padre Celestial, para aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario, todos somos iguales, todos valemos igual. No hay nadie delante de Él que valga más. Entonces, primer concepto de soberbia, sentimiento de superioridad frente a los demás. O sea, me comparo al otro, o me comparo a los demás y digo, no, es que yo soy mejor, yo soy más grande, yo soy más poderoso, yo tengo más economía, yo tengo mejor mi situación económica, cosa que no debe de ser. Sentimiento de superioridad frente a los demás que provoca, y ese sentimiento provoca un trato malo hacia los demás, que provoca un trato distante o despreciativo hacia ellos. ¿Están conmigo, hermanos? No debe ser así, ¿verdad? No debe ser así. Una de las cosas que debemos de luchar y debemos de trabajar cuando venimos de afuera, venimos del mundo, pues venimos llenos de cosas que no son correctas. Pero no se soporta, no se aguanta realmente en la obra del Señor encontrarnos, toparnos o tener que lidiar con personas soberbias. Segundo concepto para avanzar son sentimientos, mi hermano. Segundo concepto de soberbia es un sentimiento casi parecido, un sentimiento de superioridad. Un sentimiento de superioridad que lleva a presumir de las cualidades o de las ideas propias y menospreciar las ajenas. O sea, solo las cualidades mías son las únicas que valen. Solo lo que yo hago es bueno, ¿verdad? Y eso me lleva a menospreciar o a desvalorar o a querer hablar mal de las cualidades, de las características que otra persona pueda tener. Dios nos dio a cada uno de nosotros diferentes dones espirituales, diferentes características. No todos somos iguales, no todos tenemos habilidades, las mismas habilidades. Unos somos buenos en una área y otros somos buenos en otra área, pero por eso nos llamamos la iglesia, el cuerpo de Cristo, y todos debemos de trabajar para un mismo Señor, que es nuestro Señor Jesucristo. Y lo que yo no puedo hacer, otro lo sabe hacer. Yo siempre lo he dicho, a mí me gusta, a mí me encanta cantar. Hermano Miguelito estaba hablando el día viernes de alabar. A mí me gusta cantar. A mi esposa le gusta, mi esposa oye música todo el día, hermano. Todo el día, ella oye música todo el día. Yo le mentiría si yo oigo música todo el día. Bueno, alabanza, pues. Ya me regañó. Ya me regañó. Sí, tiene razón mi esposa. Y ella oye alabanzas todo el día. Y ella tiene una característica que cuando le gusta una, le da y le da y le da y le da. Yo me las sé de memoria. Yo me las puedo decir. No, lo que no logro yo es entonarlas, hermano. Porque nací desentonado. Yo le hago grencha, ¿va? Porque me cuesta. Pero a ella le encanta la alabanza, ¿verdad? Y qué bonito, hermano. Qué bonito. O sea, el que puede cantar, que cante. Y como dijo el hermano Miguel, y así debe ser, hay algunos que nos cuesta cantar, pero no por eso vamos a dejar de cantar. Lo bueno es que cuando estamos ahí en el grupo, no nos oímos que desentonamos. Entonces, pero hay que alabar a Dios. Pero si yo tengo un don, yo tengo una cualidad, yo tengo una característica, hermano, en la obra de Dios, en el cristianismo, regáleme su atención, el grande, el poderoso, el bueno, es Dios. O sea, si yo logro cantar y hacer bulla, si yo logro predicar y hacer bulla,
es por la bendita misericordia de Dios. O sea, yo no entiendo ni por qué estoy aquí, pero no es motivo de que nos llenemos de soberbia, y que queramos iluminar el mundo. Si no, si el grande, ya le digo, el que lo ilumina es Dios, nosotros no. Entonces ese es el segundo concepto de soberbia. Es un sentimiento de superioridad que lleva a presumir de las cualidades o de las ideas propias, y siempre va acompañado de menospreciar al otro, de menospreciar al ajeno. Tercer concepto de soberbia: altivez y arrogancia del que por creerse superior desprecia y humilla a los demás. Del que por creerse superior desprecia y humilla a los demás, porque por creerse, porque mire, hermano, o sea, yo estoy claro y no me da problema que la gente tenga su autoestima alta. Ahora, allá donde andaba evangelizando yo, siempre oramos para que Dios nos ponga delante de las personas que más necesitan. Y me tocó hablarle, saludar, y me quedé allí, hermano, a un varón que sufrió un accidente. Sufrió un accidente porque dice que por andar pescando allá en el río, él dice un caimán, pero es un cocodrilo. Un cocodrilo no se la comió, sino que se escapó que se la comiera, pero le maltrató esta pierna y tuvieron que amputársela. Y Dios me puso ahí. Y traté de levantarle su autoestima, de levantarle. Agarré el teléfono y agarré un video de un señor, no me acuerdo cómo se llama, que no tiene brazos, no tiene piernas, y se lo enseñé, porque el problema es de que el enemigo le dice a él que él no sirve y le pone ideas malas. Y traté yo de levantarle su autoestima. O sea, mire, Dios tiene un propósito desde el momento que el animal no se lo comió, porque se lo pudo haber comido. Dios tiene un propósito, Dios quiere usarlo, Dios quiere que usted le sirva, que usted le busque. Quizás no lo hizo antes con todos sus miembros, ahora lo puede hacer. Excelente que tengamos nuestra autoestima. Es bueno que no la tengamos tirada, porque hay un problema y los extremos todo el tiempo son malos. Hay personas que se sienten muy altas y hay personas que se sienten muy bajas. O sea, nosotros tenemos que estar en la media correcta. El autoestima del cristiano, del creyente, del hijo de Dios no tiene que estar abajo. Usted no tiene que, porque mire, la palabra de Dios, y hay algunos que la cantan: llaga podrida era mi vida. O sea, era, ¿cómo dice? Era pasado, ya no es presente. O sea, no, gusano y no sé qué dice. La palabra del Señor habla de una cantidad de cosas, pero no por eso nos vamos a ubicar allí. Usted es hijo de Dios, usted es hija de Dios, y valemos. ¿Qué valemos? La sangre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos nuestra autoestima, no tiene que estar tirada, no tiene que estar abajo, pero tampoco se trata de que debemos de perder el control. Debemos de ubicarnos. Debemos, amados hermanos, de aprender a amar a los demás, de aprender a valorar a los demás, de aprender a sentirnos lo que verdaderamente somos, una familia en Cristo. Yo se los dije el día que fuimos a la playa, y en el cielo no sé cómo vamos a estar. Porque allá en el cielo vamos a estar cantando, vamos a estar alabando, vamos a estar adorando, todos juntos.
todos juntos. Si alguien no se lleva bien con otro, no sé dónde se va a ir a meter. Porque allá no es cuestión, a mí mándeme para el otro lado, porque ahí está la hermana que me cae mal. Y yo no sé cómo va a poder estar. Va a querer mejor infierno en lugar de cielo. Entonces, hermanos, tenemos que ubicarnos y tenemos que aprender. La palabra del Señor tiene que hacer la labor en nosotros. Tenemos que aprender. Ese es el cristianismo, es la esencia del cristianismo. Eso es lo que predicamos, eso es lo que hablamos. El cristianismo se reduce en amor. En amor. Mandamientos se redujeron en amor. Amar a Dios y amar al prójimo. ¿Están conmigo? ¿Verdad? No sé realmente cómo podemos hacer. Altivez y arrogancia del que por creerse superior desprecia y humilla a los demás. Esta palabra, tengamos cuidado, hermano. Tengamos mucho cuidado. El padre suyo es el mismo padre de aquel que tal vez no tiene la capacidad suya, de que tal vez no tiene la economía suya, de que tal vez no tiene lo que usted tiene. El mismo Padre. Y Él nos está viendo y nos está observando la manera como nos conducimos, cómo hablamos, cómo nos llevamos, cómo vemos a los demás. Quizás al pastor o quizás a los demás lo podemos engañar, pero a Dios no. A Dios no. Dios nos ve, Dios nos conoce, conoce nuestro corazón, lo que hay allí. Y tenemos que aprender como verdaderos creyentes, amados hermanos, a lidiar, a tratar con nuestra soberbia. ¿Qué es una persona soberbia? Es una persona arrogante, altiva, vanidosa, prepotente. Mira, hermano, qué barbaridad si mejor ya no hubiera seguido escribiendo yo todas las cosas que se habla de una persona soberbia, una persona arrogante, altiva, vanidosa, prepotente, y damos un montón de cosas más que ya no las logré yo apuntar. ¿Qué es una persona arrogante? Una persona que muestra soberbia y trata con desprecio a los demás. Esa palabra es bien común. Persona que muestra soberbia y que trata con desprecio a los demás. Altiva, persona que se cree superior a los que lo rodean por su posición social, económica o por alguna cualidad especial, y que lo demuestra con un trato distante o despreciativo hacia los demás. Lo mismo, el trato hacia los demás. Prepotente, ejercicio de un poder que es muy grande o superior al del otro, en especial cuando se hace referencia hacia los demás. Tenemos que tener un tremendo cuidado con la soberbia. Yo se lo dije al inicio y se lo digo ahorita, tiene que ver con mi trato para mi hermano, para con el que está cerca, para con el que está lejos, con el que comparto, con el que convivo, con el que me llevo, con el que no me llevo. O sea, ese es el cristianismo. Vamos a ver 4 cosas bien rapidito porque no tenemos mucho tiempo. Hablando de cuidar la soberbia en nosotros. Primero, cómo Dios mira al soberbio. Salmo 138. Cómo Dios mira al soberbio. Salmos 138.
138:6. ¿Lo tenemos, hermano? Vea lo que la palabra del Señor dice hablando acerca del soberbio. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde. O sea, esta es una área que debemos de trabajar, debemos de machacar, debemos de pulir, debemos de buscar, debemos de tratar de tenerla, porque si nos preguntan si somos humildes, todos vamos a decir que sí. Porque Jehová es excelso y atiende a quién, al humilde. Pero vea su relación con el altivo, con el soberbio. Mas al altivo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el altivo? O sea, eso de mirarlo de lejos es, no se me acerque. Ahí quédese. De allí dígame lo que me va a decir. O sea, ¿qué quiere decir eso de mirarlo de lejos? Es que él no quiere tener relación con el soberbio, con el altivo, con el arrogante. No. De ahí dígame. De ahí dígame. Ahora, vea la primera parte. Dice, porque Jehová es excelso y él atiende al humilde. Pase adelante, siéntese, venga, quiere agüita, quiere fresquito, platiquemos, hablemos. Una de las cualidades que alegra y dan ganas de imitar y dan ganas, hermanos, de aprender y dan ganas de imitar es aquella gente, aquellas personas que tienen economía, tienen dinero, tienen posición, tienen familia, tienen estatus. Pero tienen, además de tener estatus, economía, posición social, son preparados, lo que sea, pero además de eso, tienen capacidad de poderse llevar bien con todo mundo. ¿Me oyeron? Eso da gusto, eso dan ganas. Por eso le dije yo, dan ganas de practicar, dan ganas de aprender de ellos. Porque hay personas, hermanos, que todavía no han terminado de llegar a los Estados Unidos, a los United States, y ya miran de menos a todos los demás. Y ahí de la frontera a la Echadura los mandaron deportados y vienen hablando, Dios guarde. Porque hoy está duro para entrar allá, se puso bien difícil estos días. Pero qué gusto da aquella gente que lo atiende, que se puede poner a platicar un momento, que en ningún momento lo mira de menos. Yo me recuerdo, vinieron unos servidores de San Salvador. Y hermanos, anduvieron ganando almas por ahí. Y me dio pena, ¿verdad? Porque no teníamos nada. Y le fuimos a comprar una pupusa. Ni silla les pusimos ahí. Ahí estaban sentados. En una servilleta, hermano. Ni siquiera en una bandeja, ni siquiera en una pailita, nada. En una servilleta se comieron su pupusa y tranquilo y se fueron. La próxima vez vinieron y estábamos nosotros en una vigilia. Y ese varón que estaba en medio de todos allí, que se comió su pupusa en la servilleta ahí y no anduvo renegando ni anduvo pidiendo nada especial, fue el que nos donó toda esta cerámica. Él fue el que nos donó esta cerámica. En ese momento yo no sabía quién era. Él nos regaló esta cerámica, toda esta cerámica que instaló aquí. Dueño de una cadena de ferretería. Pero ¿sabe qué bonito, hermano? Aquella gente que tiene posición económica, que tiene posición intelectual, que tiene, pero tiene la capacidad para no enfermarse, tiene la capacidad para poder compartir, tiene la capacidad para no ver de menos a nadie.
Y eso es lo que la palabra del Señor dice. Si verdaderamente nosotros queremos tener una buena amistad con Dios, queremos tener una buena relación con Dios, queremos llevarnos bien con Dios, conozcámoslo, entendámoslo como es Él, no nos podemos llevar bien con Él y viendo mal al hermano. No se puede, no cuadra, no congenia. Dios no nos deja acercarnos a Él. Andate. Es mentira. No, la palabra del Señor lo dice, Salmo 138:6, porque Jehová es excelso y Él atiende al humilde, no lo mira de menos. Dios, que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Todopoderoso, no, atiende al humilde, lo toma en cuenta, le da valor, más al altivo lo mira de lejos. ¿Por qué le digo yo que me preocupa y tengo que aprender y trabajar cada día la humildad? Tenemos que trabajar la humildad, tenemos que trabajar la humildad. ¿Y qué es la humildad? Aprender, amado, la humildad no es separarme, alejarme. No, yo no me llevo con nadie. No, eso es soberbia. Soberbia. Hay gente que, no ha terminado el culto cuando ya va huyendo. Allá es soberbia. Cuando hacemos alguna actividad que es para compartir, nunca quiere con nosotros. Soberbia. No, es que yo no puedo compartir con ellos. No, nosotros tenemos que aprender a compartir con los demás y aprender a llevarnos bien con los demás y aprender a estar con los demás, porque ya le dije yo, ¿y en el cielo? ¿Y en el cielo? Hay muchos que están felices porque desde que vino la pandemia, dame la mano y mi hermano, ¿será se acabó? ¿No se acuerdan de eso? Antes, dame la mano y mi hermano será. Y era un gran problema para los 14 que somos, porque dentro de los 14 hay uno que no se lleva bien con el otro. Y dame la mano y mi hermano será. Espérate, vamos a salir, ya te voy a dar con la mano. Aquí dámela, pero allá afuera, alistate, porque con esta misma te voy a dar. Soberbia. Eso no le agrada a Dios. Eso no es agradable delante de los ojos de nuestro Dios. Segundo, primero le dije yo cómo Dios mira al soberbio. Segundo, la soberbia es uno de los pecados que Dios aborrece, y lo leímos ahí en el Proverbio 6. Proverbio 6. Vamos otra vez. Salmos, Proverbios. Proverbios capítulo número 6. Versículo 16. 6. Proverbios 6. 16. 6 cosas aborrece Jehová. Hermano, dentro de los pecados que una persona pueda cometer, hay cosas que desagradan más a Dios. No es que él le gusten ciertos pecados, no, o sea, todo pecado él le estorba, pero hay cosas que le estorban más que otras. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y en los 6 o en los 7, el que aparece primero, el que ocupa el primer lugar, es los ojos altivos. Los ojos altivos. Y los ojos altivos es soberbia. Es la manera como las personas miramos a los demás, con qué ojos miramos a los demás, cómo los vemos, qué pensamos de ellos. Los ojos altivos. Y qué tremendo problema es este. Por eso el Señor lo pone en la lista de los pecados que Él aborrece. No solamente mira de lejos al soberbio, sino que aborrece la práctica, la manera como se está conduciendo, cómo está viendo a sus hermanos, cómo está viendo a su familia, cómo está viendo a los demás. Es tremendo.
Es difícil. Tercero, el que es soberbio en el nombre del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el soberbio no ha conocido a Dios. No ha conocido a Dios. Primera de Juan 4:8. Primera de Juan está ya al final. Primera de Juan 4:8. Soberbio no conoce a Dios. ¿Lo tiene mi hermano? 4, 7 y 8 lo vamos a leer. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Mire qué lindo. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. 8. El que no ama, ¿qué dice? No ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Como creyentes, como cristianos, como hijos del Rey, como hijos de Dios, tenemos que aprender a amarnos. Hermano, amarse no es andarse abrazando. Nosotros nos cuesta eso porque la cultura nuestra no es esa. Igual, si usted puede, deberíamos de abrazarnos. La Biblia nos manda abrazarnos. Pero muchas veces el problema es que el abrazo es hipócrita, no es sincero, no es honesto. Pero debemos de amarnos. Amarnos no es abrazarnos, no solamente es abrazarnos. Amarnos es aprender a aceptarnos con sus virtudes y sus defectos. ¿Están conmigo? Es aprender a aceptarnos. Hermanos, todo el que entra por esas puertas del templo y todos los que un día nosotros mismos cuando andamos evangelizando en la calle y le hablamos a la persona de Cristo y le compartimos el evangelio, aquella persona que hace una profesión de fe y recibe a Cristo, usted inmediatamente le llama hermano. Es su hermano. Su hermano, sin conocerlo lo amamos. Amor, el concepto de amor que tenemos a veces es malo y cada día el amor se pierde, el amor se va, por eso digo el Señor que en los postreros tiempos el amor de muchos se va a enfriar. El amor es aprender a compartir, el amor es aprender a aceptarnos, el amor es aprender a perdonarnos, el amor es aprender a compartir, a estar unidos, a estar juntos. ¿Cómo cree que Dios nos quiere? ¿Juntos? ¿Unidos? Trabajando todos para un mismo Rey, para un mismo Señor, tratando de llevarnos bien. Si es difícil en la casa, los 3 hipotes que tenemos les cuesta llevarse bien entre ellos. Y ya 10 en la iglesia. Pero ese es el trabajo, ese es el cristianismo, eso es lo que Dios quiere que hagamos, que aprendamos a compartir y que aprendamos a llevarnos bien, que aprendamos a entendernos y que aprendamos a perdonarnos. El que no ama, el que mira a su hermano de menos y no lo ama, no ha conocido a Dios. No hay un cristianismo genuino en él. Porque el Espíritu Santo cuando entra en mí me quita y me da fuerza para que yo me deshaga de aquello que no me sirve. Pero si yo vine a Cristo y sigo viendo de menos y sigo accionando como antes accionaba, que estaba en el mundo, entonces el Espíritu Santo quizás no está en mí.
tenemos que aprender a amarnos. Tenemos que aprender a respetarnos. Tenemos que aprender a aceptarnos. Tenemos que aprender a llevarnos bien. Y termino. 4 cosas le dije yo que le iba a decir. Dios castiga fuertemente la soberbia. Y esto sí le tengo miedo yo. Esto sí le tengo tremendo miedo yo. Daniel 4:31. Vamos a Daniel. Daniel 4:31. O sea, esto es fuerte. Esto es tremendo. Y ya le voy a decir yo por qué a Dios le estorba tanto y castiga fuertemente la soberbia. (4:31). Les voy a hacer una pregunta. ¿Quién fue el primer soberbio sobre la faz de la tierra? A ver, pregunta. ¿Quién fue el primer soberbio en el cielo? Satanás, Lucifer, el ángel de luz. Él fue el primer soberbio. Se rebeló de Dios, se sintió grande. Y por eso recibió el castigo que recibió. Por eso el Señor le estorba la soberbia. 31. ¿Lo tiene mi hermano? Léalo conmigo. La palabra del Señor lo leemos a partir del 30. Habló el rey, a partir del 30. Habló el rey y dijo, tenemos que tener un tremendo cuidado cuando hablamos, porque enseñamos nuestra soberbia cuando hablamos. Habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? ¿Para qué la edifiqué? Para casa real. ¿Cómo la edifiqué? ¿Con la fuerza de qué? Con la fuerza de mi poder. ¿Y para qué la edifiqué? Y para la gloria de mi majestad. Hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tenemos que tener cuidado cuando hablamos, porque ahí enseñamos la soberbia. Cuando caminamos, yo siempre le he dicho, no camine mal. Pero hay gente que hasta el pecho saca. Cuidado, mucho cuidado. Cuando hablamos, 30. Habló el rey y dijo, oiga, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Déjeme decirle algo, regáleme un segundo. Si algo hemos edificado, si algo hemos construido, si algo hasta este día tenemos, no ha sido porque nosotros lo hayamos hecho. Alguien nos lo dio. ¿Quién es el que nos lo dio? El Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo poquito, lo mucho, lo bastante que tengamos. Hay algunos que nos sentimos grandes por el título que tenemos. Está bien, hermano, siéntase orgulloso, no es malo, pero tampoco se sienta grande. Por la casa que tenemos, por el carro que tenemos, por lo poco que tenemos. Mañana, óigame, mañana no podemos tener nada. Así como Dios lo dio, lo puede quitar. Se lo puede llevar. 29 al cabo. 30. Habló el rey y dijo, no esta la gran Babilonia que yo edifiqué. Oiga, para casa real con la fuerza de mi poder. ¿De quién es el poder? El poder es de Dios. ¿Y para qué la edifiqué? Para la gloria de mi majestad. Todo lo que hagamos tenemos que hacerlo para la gloria de ¿quién? De Dios, del Rey de Reyes y Señor de Señores. 31. Aún estaba
la palabra en la boca del rey. Cuando vino una voz del cielo, a ti se te dice, rey Nabucodonosor, oiga, el reino ha sido quitado de ti. Por eso yo siempre digo, esas personas que ocupan puestos políticos tienen que tener un tremendo cuidado, hermano. Tienen que tener un tremendo cuidado, porque a veces que están en los puestos esos, en los cargos esos, se sienten superiores, se sienten grandes, se sienten poderosos. Nosotros vivimos una pequeña experiencia chiquitita en aquel tiempo, cuando fue más duro para nosotros, hermano. Fue más duro para nosotros. Difícil. Dios nos pasó por el desierto y gloria a Dios. Y no tenía trabajo yo, no tenía trabajo mi esposa, y teníamos mucha necesidad. Y le dieron a ella un interinato allá en la escuela, no me recuerdo si fue en la escuela de San Francisco Menéndez, le dieron un interinato, hermano. Y como no había, ¿verdad?, lo poquito que cae uno se alegra, y le dieron el interinato y le pagaban su cheque de 100 y algo, ahí $120. Y había que ir a cobrar ese chequecito a la alcaldía, ya todavía estaban en San Francisco Menéndez. Y me decía, vaya conmigo, porque ese fulano que es el encargado de eso, lo humilla a uno para darle su chequecito. Y yo me iba con ella, hermano. Y teníamos que estarlo esperando horas y horas y horas, hasta que al fulano le roncaba la santa gana, nos atendía, para darnos el chequezón de $5,000, 120 pesos, y con los descuentos que nos hacían, nos daban como 100 pesos. Y nos aguantamos. Y nos sirvió. Y nos humillamos, porque muchas veces nos tenemos que humillar. Y esa es la parte del creyente, tiene que humillarse. ¿Y qué podemos hacer? Nos ponemos soberbios, ahí nos juntan dos soberbios y se matan. Para la gloria de Dios, aquí estamos. Y el fulano que nos hacía esperar toda la mañana y nos atendía mal y nos trataba mal, y a veces después de 2 horas de estar ahí nos decía, ya no los voy a poder atender, váyanse y vienen otro día. Y el fulano que se sentía presidente de la República, ahí en el cargo que él tenía, vayan a preguntar a dónde está. Hay que tener un tremendo cuidado con la soberbia. A veces nos olvida que hay alguien que está más arriba de nosotros y que nos está viendo y que nos está observando y que tiene contabilizado cada acción que hacemos. El rey Nabucodonosor se sentía grande y se sentía fuerte, y salía a los atrios de la casa real y hablaba y gritaba y decía, yo, aquí yo, que nada, hermano. Yo que nada, perdóneme, ahí no. Si el grande, el poderoso es Dios, el Rey de reyes, el Señor de señores, gloria a Dios, gloria al Señor, si algo se ha logrado, si algo se ha conquistado, si algo hemos alcanzado, es por la bendita misericordia de Dios. Sin Él no somos nada. Sin Él no somos nada. ¿Qué somos? ¿Qué somos? Nada. Por eso vale la pena que nos acordemos de esa realidad y tratemos de no olvidar eso. 31. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo, porque de allá arriba viene. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. 32. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti. ¿Hasta qué? Hasta que reconozcas
Esto es duro. Hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio, el reino de los hombres, y lo da a quien Él quiere. Ay, Dios. Por eso le digo yo, que Dios nos ayude. Porque esto es duro. Esto es tremendo. O sea, Él es el que gobierna, Él es el que manda. ¿Sabe por qué humilló a Nabucodonosor? Para enseñarle que el grande, el poderoso, el rey de reyes, señor de señores es Él. Herodes hablaba, y cuando Herodes hablaba, la gente, ¿sabe cómo decía la gente? Porque a la gente le encanta idolatrar a los hombres. Tenga cuidado, hermano. Adore a Dios. Y cuando Herodes hablaba, ¿sabe cómo la gente decía? Voz de Dios y no de hombre. ¿Sabe qué le estaban diciendo? Que Él era Dios. Que Él era Dios. Al hombre le encanta que lo adulen, que le hagan bulla. Se sienten poderosos, se sienten la mamá de Tarzán. El que manda es Dios. Y sabe usted, hermanos, que allí donde la gente le estaba diciendo a Herodes que él era Dios, sabe que allí en el mismo instante, en el mismo momento, se llenó de gusanos. Se llenó de gusanos, se agusanó allí. Se llenó de gusanos, porque Dios no soporta que alguien se llene de soberbia y piense que es grande, que es poderoso, que es más grande que Dios, porque el único grande, el único poderoso se llama Jehová de los ejércitos. Hermano, se nos fue el tiempo. Se nos acabó el tiempo. No necesitamos tener dinero. No necesitamos tener posición. No necesitamos tener un título. No necesitamos tener un don para convertirnos, para ponernos soberbios. Se nos atraviesan los cables y a veces miramos con desprecio, con menosprecio a los demás. Y eso no es agradable ante los ojos de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, luchemos, trabajemos nuestra humildad, bajemos la guardia, bajemos el ritmo si no queremos que Dios nos la baje, porque Él es especialista en bajarnos los humos cuando a nosotros nos han subido. A Dios le encanta, le agrada, le gusta, ama, atiende a aquella persona que está llena de humildad y que en ningún momento mira con desprecio, mira con desagrado a su hermano. Aprendamos, trabajemos esa soberbia que nos puede hacer daño y busquemos a aquel Dios todopoderoso que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Regálele un fuerte aplauso al Señor.